Bienvenido a un video más del curso Moldeo por inyección. Polímero. Clasificación general de polímeros. En la industria, los plásticos a menudo se denominan polímeros, y los gránulos de plástico reales se denominan comúnmente resina o materia prima. Un polímero se clasifica utilizando diferentes criterios y se considera que es naturales o sintéticos, termofijos o termoplásticos, amorfos o cristalinos. Los polímeros naturales son los que se encuentran en la naturaleza, como el caucho, el algodón y la seda. El moldeo por inyección requiere el uso de polímeros sintéticos artificiales como polietileno, ABS y nylon. Termofijos. Los polímeros obtienen su fuerza de un proceso llamado polimerización. Durante la polimerización, pequeñas moléculas llamadas monómeros se combinan para formar largas cadenas poliméricas. Los termofijos se polimerizan durante el procesamiento. Durante el procesamiento, las cadenas de polímeros en los termofijos se fusionan o se entrecruzan. Una vez que estos polímeros se entrecruzan, experimentan un cambio químico que evita que se fundan y reprocesen. Un huevo es un ejemplo de polímero natural que se termoendurece. Una vez que el huevo se calienta, se solidifica y no se puede volver a derretir. Ejemplo de termofijos. La resina epóxica. Otro ejemplo es el poliuretano. Termoplásticos. Los termoplásticos son largas cadenas de polímeros que están completamente polimerizados cuando los envía el fabricante de la resina. Los termoplásticos se pueden volver a moler, derretir y reprocesar conservando la mayoría de sus propiedades originales. Un ejemplo de material termoplástico natural es la cera, se puede derretir y formar. Una vez enfriada, la cera endurecida se puede derretir y volver a formar. A diferencia de los termofijos, la mayoría de las empresas de plásticos prefieren los materiales termoplásticos porque se pueden reprocesar y reciclar. Gracias. Hemos llegado al final de este video. Y no te olvides suscribirte al canal.